Buenas tardes. En las dos conferencias anteriores hemos estado abordando el Carpio monumental. Hemos visto las grúas, hemos analizado también esta torre de Garciméndez por los mejores especialistas y, como no, pues hoy también lo vamos a hacer ya analizando los protagonistas de ese Carpio histórico, como en este caso la familia Méndez de Sotomayor y por lo tanto el origen del Carpio, y lo vamos a hacer de la mano del mejor especialista, el más eminente medievalista que tenemos nosotros, que es don José Manuel Escobar Camacho. Don José Manuel Escobar Camacho, para todos los que conocen el mundo de la investigación, el mundo científico cordobés, pues es de sobra conocido como catedrático de Geografía e Historia. Él me dijo que fuese muy breve y casi que ni lo presentase, pero yo me puedo resistir a hablar de una personalidad como la de José Manuel, porque lleva más de 45 años dedicado a la enseñanza, lo cual creo que dice bastante de él, ¿no? Como digo, es un eminente medievalista y podríamos decir que el mejor conocedor del urbanismo cordobés medieval. Académico numerario de la Real Academia de Córdoba, cronista oficial de Hornachuelos, y en el Carpio no es una persona desconocida, porque él fue el coordinador de ese libro, magnífico libro de Geografía e Historia del Carpio, que bueno, viene siendo digamos, la publicación de referencia, la publicación fundamental sobre nuestra historia, nuestra geografía, que se ha editado en el Carpio, pues a través de la historia, con lo cual es un gran conocedor también de nuestro pueblo, y por lo tanto, por eso él hoy nos va a hablar del linaje de los Méndez de Sotomayor y del origen del Carpio, que tanto nos interesa, sobre todo en estos momentos en que conmemoramos el 700 aniversario de la construcción de la torre y por tanto de este proceso de creación de la población del Carpio, que prácticamente, como ya te he dicho en otras ocasiones, duró prácticamente un siglo desde que los habitantes de Alcocer fueron instalándose aquí en el Carpio. Por lo tanto, el Carpio es un continuador de Alcocer desde el punto de vista humano, de los efectivos humanos, pero evidentemente con un nuevo emplazamiento. Así que, José Manuel, tienes la palabra. Buenas tardes. Antes de nada, lo que quisiera es agradecer a Julián, como coordinador científico de esta jornada, que se hubiera acordado de mí para ser uno de los 4 espadas que va a empezar este ciclo. Sí, yo me alegro de venir mucho al Carpio, porque comentaba antes, está por aquí, no, así está, comentaba, voy a hacer un poco ya casi de historia de abuelete, ya tengo unos años. Yo recuerdo que mi contacto con el Carpio vino a través de Alfonso Benavides. Estaba de alcalde, yo estaba de asesor cultural en la Caja Provincial, y entonces al presidente en aquel entonces, que era Alfonso Castilla, le comentó la posibilidad de reeditar el libro de Miguel Muñoz Vázquez sobre la historia del Carpio. Entonces me lo pasaron a mí para ver qué informe hacía. Aquí hice el informe y dije que bueno, que sí, que se podía reeditar, pero que había que actualizarlo, algunas notas y tal. Pero don Miguel Muñoz Vázquez era una persona muy especial, no sé si tú, Julián, llegaste a conocerlo. Entonces dijo que su libro solo se publicaba así o no se publicaba, no se volvía a reeditar. Bueno, entonces Alfonso Castillo pues me encomendó la tarea, porque Alfonso Benavides estaba muy interesado en hacer otro libro sobre el Carpio. Entonces, siguiendo un poco los criterios que yo pensaba que podían ser más idóneos en aquel momento, pues busqué una serie de especialistas en cada época geográfica e histórica, y así fue como surgió el libro aquel. Después don Miguel sé que se enfadó mucho, pero ahí está, ¿no? Y a raíz de ahí, pues
también comentaba antes que ya tuve relación para ir al programa de televisión ese de Tal como éramos, o Tal como somos, tal como somos. Y allí me encontré con él y ahora al entrar nos conocíamos los dos, pero no sabíamos de dónde. Y luego ya, claro, seguí con la academia, venimos también en el año, creo que 2017, para lo de Góngora, paisajes de Góngora en la grúa, estuvimos también aquí, y alguna otra vez que venía, así que ha habido un constante acercamiento con el Carpio. Por eso me agradó cuando Julián se acordó de mí y dijo, mira, otra oportunidad que tengo de ir por allí. Bien, entonces, claro, el tema que me asignaron pues, fue el estudio del linaje Méndez de Sotomayor y los orígenes del Carpio. Antes de comenzar, pues me gustaría hacer una pequeña introducción, pues diciendo que la nota más destacada a lo que se enfrenta generalmente el historiador o aprendiz de historiador, como yo siempre me gusta llamarme aprendiz de historiador, es que hay una escasez muy grande de fuentes documentales y bibliográficas que han llegado hasta nosotros. Entonces, sabemos todos que el Carpio surge alrededor de una torre fortaleza mandada a construir por García Méndez de Sotomayor durante el primer tercio del siglo XIV y que este caballero pertenecía al linaje de los Méndez o Meléndez, como aparecen en los primeros documentos aquí en Córdoba, de Sotomayor. Varios de cuyos miembros habían participado en la conquista y repartimiento de las tierras de esta zona cordobesa y que llegaron a constituir un señorío con las tierras de su propiedad en torno a dicha fortaleza. En este sentido, el señorío del Carpio, como señala, y no me gustaría no mencionarla, la profesora Margarita Cabrera, que es una especialista en el estudio de los linajes nobiliarios, yo sí sé algo un poquito más de cuestión de urbanismo, es un ejemplo más de lo que ocurre pues, con una buena parte de los señoríos andaluces, cuya historia anterior a la época trastámara está siempre llena de incertidumbres y contradicciones a causa de la escasez documental que suele caracterizar el siglo XIV. El siglo XIV es un siglo desértico prácticamente en documentación. A finales ya del XIV, hay que tener en cuenta que el siglo XIV es un siglo muy duro, las pestes, las epidemias, las guerras, y prácticamente muy difícil cuando nos metemos en el siglo XIV sacar conclusiones. Los generalistas generalmente citan con frecuencia los nombres de los primitivos señores de esta villa, los Méndez de Sotomayor, pero la documentación después, que nos vamos al archivo, o las menciones que hay en las crónicas, no siempre coinciden con sus afirmaciones, y por eso hay muchas dudas entre genealogistas e historiadores. Los historiadores generalmente nos vamos al documento y si no encontramos documentos, pues no podemos decir nada, mientras que los genealogistas pues se permita a lo mejor algunas veces alguna licencia. Pues bien, la documentación referente a los Méndez de Sotomayor empieza ya a ser abundante a partir de la segunda mitad del siglo XIV, que es cuando ostenta la titularidad del señorío Luis Méndez de Sotomayor, 1369-1395, época a la que ha dedicado varios estudios la profesora anteriormente citada. Por tanto, yo a esa época no me voy a, porque está bastante estudiada y conocida, y será la etapa anterior, la menos conocida, que hace referencia a los orígenes del Carpio, a la que dedicaremos esta conferencia, basada esencialmente en esa poca documentación existente y en la bibliografía que hay sobre ello. Para esa bibliografía hay que citar, por supuesto, a Miguel Muñoz Vázquez, que en el año 63 presentó una historia del Carpio que fue por la Casa de Alba, fue premiada, y entonces, claro, es un libro de referencia. Pero siempre hay algunas veces que va a documentos que citaba Miguel Muñoz Vázquez y si no lo encuentra, pues ella duda. Y eso es lo que me llevó a mí a plantear el segundo libro de historia, la geografía e historia del Carpio, de otra forma. Bien, pues dicho esto, que sirva de introducción, voy a indicar el esquema que vamos a seguir en el trabajo para que ustedes me puedan seguir. Va a tener 5 partes. La primera va a ser el linaje Méndez de Sotomayor, su origen gallego. En segundo lugar, vamos a estudiar la rama cordobesa, que es la que participa en la conquista y repartimiento de Córdoba. Luego va a haber otra rama, que es la del Carpio, su origen, que está unida al origen de la fundación de la nueva población en el siglo XIV, 1325. Vamos a hablar de lo poco que se conoce de los primeros señores del Carpio, 1325 y 1369. Ahí ya me paro, porque ahí ya hay más documentación. Y ya entramos en la época de Luis Méndez, que es más conocida. Y por último, vamos a hablar un poquito de la población del Carpio en el siglo XIV, los pocos datos históricos que existen y lo que podemos afirmar. Pues bien, linaje Méndez Sotomayor y su origen gallego.
El origen de este linaje, que se remonta a los siglos XI y XII, está vinculado a tierra gallega, concretamente al castillo de Sotomayor, situado en el término pontevedrés del mismo nombre, a 15 kilómetros de Pontevedra y a 20 de Vigo. Esta fortaleza, cuyo topónimo se debe al nombre Souto, por estar en el Valle del Soto, sitio que en la ribera Ovega está poblado de árboles y arbustos, y mayor, por ser la construcción más grande en esa zona, fue el centro de poder de uno de los linajes más significativos de la Galicia medieval, los Soutomayor. Fue concebida en el inicio como una edificación, ahí la tienen, fortificada de índole militar y defensiva, en un emplazamiento estratégico, se ve perfectamente aquí, al fondo de esa ría, en un emplazamiento estratégico al fondo de la ría de Vigo, cerca de la costa, pero al mismo tiempo bien escondida frente a las posibles y frecuentes invasiones llevadas a cabo por el mar, destacando por su capacidad para señorear las tierras de su feudo, por controlar las comunicaciones de sur a norte y las que se dirigían hacia el interior por los cauces de los ríos Verdugo y Oitabén y por la disponibilidad también de abundante agua. Ese es el sitio de origen de los Sotomayor. Como en la edad medieval, toda familia, el mayor no tiene problema, va a heredar todo, pero los siguientes, los segundos, los terceros, tienen que buscarse la vida. Y claro, ahí vamos a ver cómo este linaje, a la par que va avanzando la reconquista o la conquista, como ese término últimamente está en stand-by, pues entonces ellos van a irse ganando la posibilidad de tener un futuro. Y entonces vamos a ver cómo desde Galicia las distintas generaciones van avanzando en función de la reconquista. Unos tirarán hacia hacia Portugal, otros llegarán a Toledo y desde Toledo llegarán al Valle del Guadalquivir. Es decir, eso lo vamos a ver perfectamente estudiando las distintas ramas. Bien, ahí tenemos un cuadro genealógico realizado por Francisco Criserio Condemó, donde están todas las principales ramas. ¿Se ve, no? Sí, sí, está golpeando. Ah, que está golpeando. Vale, gracias. Independientemente de las leyendas existentes sobre el origen de este linaje, sabemos que el primer miembro del mismo al que se remontan todas sus ramas fue un caballero gallego que vivió en el reinado de Fernando I de Castilla y León, 1037-1065, llamado Garci Sánchez Sorrellera. Este casa con doña Urraca de la Casa de Lorquiana, limítrofe con Asturias. Su hijo Payo Méndez Payo Méndez, que estuvo en 1085 en la reconquista de la ciudad de Toledo, casó con doña Elvira Godínez, hija del conde Rodino Fafes y nieta del rico hombre del rey García de Galicia, Rodino Fafes, Serracín del Añoso, y de su mujer, Orea Méndez de Berganza. Su hijo, Men Páez Sorrede Méndez, fue el primer portador del ilustro apellido del linaje tras poblar el Valle del Soto. Este fue el que pobló el Valle del Soto, Pontevedra, y llamarlo en un arranque de poca modestia Sotomayor. Este caballero gallego, lo podemos ir siguiendo también allí, ya en el cuadro genealógico, este caballero gallego que sirvió a Alfonso VII, el emperador, 1109-1157, en la reconquista de Almería en 1147, estuvo casado con doña Inés Pérez de Ambia, hija de don Pedro Páez de Ambía y doña María Fernández, con quien tuvo, aquí hay que prestar atención, a Payo Méndez de Sotomayor, que tienen ustedes ahí, donde pone la línea del siglo XIII, quien sigue la línea primogénita en Galicia, a Pedro Méndez de Sotomayor, cabeza de los Sotomayor de Toledo, del Carpio, Córdoba, de la propia Córdoba y de Carmona, Sevilla. Es decir que con la reconquista vais cogiendo luego una serie de donadíos y bienes que le van dando. Y luego el tercero, Suero Méndez de Sotomayor. Los tres vivieron en el siglo XIII. Entramos ahora en la rama cordobesa. La rama cordobesa y su participación en la conquista y repartimiento de Córdoba. Pedro Méndez de Sotomayor. Pedro Méndez de Sotomayor, que nació en 1785 en Galicia y vivió en Toledo, estuvo casado con Urraca Barroso. Es decir, este lo dejamos, este que sigue la línea gallega. Participó junto a su hijo Garci Méndez I, le voy a ir dando numeración, de Sotomayor, nacido aproximadamente en 1220, si vino a Córdoba muy joven, en la conquista de Córdoba, llevada a cabo por Fernando III en 1236, lo que le valió a este último el apelativo de conquistador de Córdoba. Son varios miembros de este linaje, además de los dos mencionados, los que decidieron acompañar en 1236 al monarca Fernando III.
Cuando este se entera, estando en León, administrando justicia a mediados del mes de enero de dicho año, del asalto a la cerca de Córdoba por parte de las tropas cristianas fronterizas de Andújar. Su propio hermano, Suero Méndez Sotomayor, su hijo García Méndez y Ruy Méndez son los que vienen. En total, cinco miembros de esa dinastía. La ayuda prestada al monarca, no solo en la conquista de Córdoba, sino también en la incorporación a territorio cristiano mediante capitulación de diversas poblaciones cordobesas de la Campiña, la Sierra, la Subbética y el Valle de Guadalquivir, durante los 13 meses que tuvo el monarca en Córdoba, febrero del 40 a marzo de 1241, para asegurar la conquista de Córdoba, le hicieron también merecedores del repartimiento de tierra. Esto fue lo que ocurrió con Alcocer, la antigua Alcusay musulmana, pequeño Alcázar, que fue conquistada según la crónica de Fernando de San Merón en 1240. Dicha participación en la conquista le convertirá también en beneficiario del repartimiento de tierra en dicha población. Ahí tenemos la vista aérea del entorno de la ermita de San Pedro, ahora está ocupada por el yacimiento de Alcocer y al lienzo norte del recinto murallado de Alcocer. Las últimas noticias documentadas que tenemos sobre este tema hacen referencia al repartimiento de parte de las tierras del término de Alcocer mediante la modalidad de donatío a varios caballeros gallegos pertenecientes a la familia Méndez o Meléndez, porque en la documentación no aparece Meléndez de Sotomayor. Vemos que son los Méndez de Sotomayor, pero que aquí en la documentación cordobesa no aparece como Meléndez. En total, Fernando III concede en Alcocer 30 yugadas de tierra, 1080 fanegas, en 6 lotes de 5 yugadas cada uno de 180 fanegas a los siguientes señores: Pero Meléndez, Garci Meléndez su hijo, Suer Meléndez su hermano, Garci Meléndez su hijo, Ruy Meléndez, todos ellos miembros del linaje antes indicado, y a uno que no está en el linaje, que es Oviedo García. En esta dotación se incluye, junto a las tierras de pan llevar, las viñas y los higuerales que había en dichas tierras. Miguel Muñoz nos da la fecha de 14 de mayo de 1241. Este documento yo la verdad no lo he encontrado, pero sí sabemos que por el libro de Donadío, que efectivamente fueron esto, pero el libro de Donadío es tardío, es ya de 1340 aproximadamente y es tardío, pero vamos, se puede dar por válida la fecha de 14 de mayo de 1241. Además de ello, a Pedro Meléndez, o Méndez, le da una casa en la collación de Santa María, en la calle que va a Marburgués, junto a la de Juan de Aragón. ¿Dónde estaba esta calle? Esta era la plazuela de Doña Muña, en las proximidades del llamado Barrio Castellano, edificio que podíamos situarlo en el asilo de Buen Pastor. Es decir, toda esa manzana se la da a este hombre, a Pedro Meléndez. Tal donación, como estaba diciendo antes, está luego recogida posteriormente en la copia del libro de Diezmo de Donadío de la Catedral, donde se dice que en el Alcázar del Carpio, es decir, en Alcocer, allí se hace el reparto de esta serie de donativos. Posteriormente, en el reinado de Sancho IV, asistimos aún al repartimiento de tierras dentro de Alcocer. Según consta en un documento de mediados del siglo XIV, dicho monarca había dado la dehesa que dicen de la Belga, que fue en campo de Alcocer, a Alfonso García de Sotomayor, hijo de Garci Méndez I de Sotomayor, el llamado conquistador de Córdoba, para su ganado, sin que impidiese el paso por la cañada de la utilización del agua, donación que, como indica el propio documento, fue realizada posiblemente con anterioridad por el Consejo de Córdoba. No podemos olvidar que Alcocer pertenecía al Consejo de Córdoba, a cuya jurisdicción pertenecía el territorio de Alcocer. Las tercias de este lugar las tenían precisamente los hijos del mencionado Alfonso García, que llegó a ser alcalde de Sevilla. Lo que yo comentaba antes, que conforme avanzaba la reconquista, iban ellos también con el rey para ir ampliando su patrimonio. Entre esos hijos está después Garci Méndez II de Sotomayor, con el que se inicia la rama cordobesa, que es la que vamos a ver. Entonces, tenemos ya ahí la rama cordobesa. Ahora vamos a centrarnos en la rama cordobesa, pero del Carpio. Volvemos a poner el árbol genealógico. Aquí tenemos a este García de Sotomayor, que era el conquistador de Córdoba. A este es su hijo Alfonso García, que le dieron la dehesa, y de aquí saldrá la rama cordobesa del Carpio. La rama cordobesa del Carpio comienza con Garci Méndez I de Sotomayor, que participó en la conquista de Córdoba, como hemos dicho, que tuvo como hijo a Alfonso García de Sotomayor, tercer señor de Sotomayor, nacido en 1250. Este casa con doña Urraca Pérez Barroso y
aquí los analistas no se ponen de acuerdo, en 1280 aproximadamente nace García Méndez II de Sotomayor. Y ya tenemos aquí el inicio de la rama cordobesa. Esta sería la rama cordobesa y esta sería, dentro de la rama cordobesa del Carpio. García Méndez II de Sotomayor, le pongo es 1 y 2 para que no nos perdamos porque hay varios García Méndez. Este casa en 1302 con Juana Rodríguez de Jódar, que había recibido de su padre, Sancho Martínez, esta villa, que le fue donada en 1231 por Fernando III, así como un heredamiento en tierras colindantes con Alcocer, que había recibido de sus primeros propietarios o que le había sido donado en 1254 por Alfonso X. Aquí hay duda. Si Alfonso X se da la primera venta a él, o él la recibe de los primeros beneficiarios del repartimiento de Fernando III. Esas tierras que lleva esta mujer, la mujer de Juana Rodríguez de Jódar, estaban en la parrilla, colindantes con Alcocer. Se trata de los cortijos de Cuco, de Figueruela y de la atalaya de María Luisa. Es decir, que eso aporta, a ese matrimonio, lo aporta la mujer, que se unen con los que tenía García Méndez, que le venían de antepasados, que él logra reunificarlos todos. Ya tenemos entonces ahí el bloque después de donde va a surgir el imperio. Las dos variantes son las que tenemos dudas, yo por lo menos la tengo, no sé si ceden, si Sancho Martínez se las compra a los que ya habían sido beneficiarios por el repartimiento de Fernando III o directamente Alfonso X se las cede a él. Ahí es donde tengo las dudas que no logro averiguarlas por dónde sale. Bien, en su hijo García Méndez III de Sotomayor recae una doble herencia. El hijo de García II con Juana Rodríguez, para que no se pierdan, es García Méndez III. Ese recae una doble herencia. Por un lado, las 1080 fanegas de tierra de pan llevar, viña y higuerales de Alcocer, donadas por Fernando III a sus antepasados, conquistadores de Córdoba, más la dehesa de la Belga, donada por el Consejo y después por Sancho IV a su abuelo Gómez García de Sotomayor. Y por otro, una serie de donadíos próximos a Alcocer, propiedad de Juana Rodríguez de Jódar, hija de don Sancho Martínez de Jódar, adelantado mayor. Ven ustedes ya cómo los dos lotes se van a unir en este García Méndez III. García Méndez III de Sotomayor, casado con Urraca Alfonso, hija de Alfonso Fernández de Córdoba, señor de Cañete, y de Teresa Jiménez de Góngora, mandó construir en sus tierras próximas a Alcocer la torre fortaleza, que fue realizada por el maestro Mahoma Alarife y por Obrero Rey. Ahí yo no me meto porque ya ha habido una charla, una conferencia sobre eso. Esta torre se levanta, como saben ustedes, en un cerro, de ahí el topónimo del Carpio, y fue construida para un mejor dominio de sus tierras, terminándose en 1321. En ella aparece no como señor del Carpio, aparece como señor de Jódar, porque lo recibe por la madre. El padre y la madre, el padre lleva 2 donadíos, la madre lleva otros donadíos, más el título de Jódar, el hijo, señor de Jódar. Diversas ampliaciones y nuevas edificaciones realizadas en torno a esta torre fortaleza la convertirán en la torre homenaje de un recién creado castillo, cuya finalidad era la mejor defensa del territorio frente a las incursiones musulmanas y servir de refugio para los habitantes de la nueva población que comenzó a surgir a su sombra. A la par, se aumenta también su bien inmueble en Córdoba, con las casas situadas en la collación de Santa María, entre el lienzo de la muralla oriental de la villa, la puerta de la pescadería, actual Arquillo de Calcetero, el portillo de Corbache y la calle Cabeza, edificio conocido actualmente como Palacio de los Marqueses del Carpio. Dicha casa la había heredado Urraca Alfonso de sus padres y la incorpora al matrimonio. Entonces se encuentra en Córdoba pues con 2 grandes bienes urbanos, el que he dicho antes, que viene de Pedro Fernández, que es lo que es hoy el asilo de Buen Pastor, toda esa manzana, y el famoso que todos conocen, Palacio de los Marqueses de Carpio, que lo recibe por la madre. Los primeros señores del Carpio. El fundador del Carpio estuvo vinculado por sus propiedades territoriales y títulos señoriales a Córdoba y Jaén. Por eso pongo los 2 blasones, el de Jódar y el de Sotomayor. En la primera poseía junto a la tierra de Alcocer, que en 1340 están todas en su poder, según el libro de Diego de Donadío, más diversos bienes urbanos y rurales. Mientras que el segundo
era titular de los señoríos de Berme y Joda, villa virginense, que pertenecían a Sancho Martínez de Joda y se vincularon a la familia Méndez Sotomayor por el casamiento ya mencionado. La importante ubicación de las propiedades territoriales cordobesas, unido a la inestabilidad administrativa que tuvieron parte de los señoríos jineses durante los primeros años del siglo XIV, determinaría posiblemente la mayor vinculación de García Méndez en el futuro al reino de Córdoba. A ello contribuiría especialmente su casamiento con Urraca Alfonso, hija de Alfonso Fernández de Córdoba, señor de Cañete, y de Teresa Jiménez de Góngora, entroncando por primera vez con el linaje que mayor importancia tendrá en la vida cordobesa durante los siglos bajos medievales, a la par que aumentaría su patrimonio. Precisamente el hecho de la creación del señorío de Cañete por Alfonso Fernández en 1293 y por su suegro influiría posiblemente en las intenciones de fundación de una nueva población que pudiera ser la base para la erección de un señorío propio en tierras cordobesas más que las jienenses. Por ello mandó construir la torre, fortaleza, y su finalidad se va a hacer la defensa, como he dicho antes, del territorio frente a las incursiones musulmanas y servir de refugio para los habitantes de la nueva población que comenzó a surgir a su sombra. Esta, a la que se trasladarían los vecinos que aún permanecían en Alcocer, estaría configurada para el 1366, año en que aparece por primera vez documentado el nombre del Carpio. Con su fundación, la familia Méndez Sotomayor daba el primer paso para la constitución de un dominio señorial, que es el siguiente paso. Siempre que tenemos las tierras, tenemos nuestra fortaleza, que es el símbolo del poder del señor feudal, pues entonces viene pedir que te den el señorío de esas tierras. Eso tú sabes más que nadie jurídicamente, ¿no? Bien, pero eso nos llevaría a preguntarnos, ¿cuándo surge realmente el señorío del Carpio? Sí, tiene donadío, tiene su fortaleza, pero ¿cuándo se le da el señorío? Este señorío surge, hay varias etapas en donde van surgiendo señoríos. Pues, tiene que incluirse en la primera fase del proceso de señorialización de Andalucía, que se sitúa entre el último tercio del siglo XIII, cuando ya han finalizado las grandes conquistas, y los años centrales de la centuria siguiente, momento en que se agudiza la lucha por el dominio del estrecho. La propiedad de una extensión considerable de tierra dentro del término de Alcocer y la construcción de una torre para un mejor dominio y defensa de ella por parte de una familia afincada en el reino cordobés desde la época de Fernando III, así como el deseo de la monarquía de recompensar a quienes la ayudaban en las campañas militares contra los musulmanes, determinaría la creación de ese señorío, cuya fecha exacta no la conocemos. La construcción de la torre fortaleza, como símbolo de poder en el centro de su dominio personal, pudo marcar de una forma simbólica los primeros pasos de ese señorío, institución generalmente ligada al mundo rural, en concreto a los núcleos de población más bien pequeños. Su vinculación a la familia Fernández de Córdoba le permitiría mejorar la posición socioeconómica dentro del reino cordobés, en una palabra, le haría ascender en la escala social nobiliaria. Aunque se viene señalando tradicionalmente como época de su concesión el reinado de Alfonso XI, cuando García Méndez III Sotomayor intervino muy activamente en diversos hechos de armas, lo cierto es que hasta 1369 no aparece. Extraña que en el texto publicado en 1352 por Emilio Cabrera sobre usurpaciones de tierras no salude a él como señorío ya, tampoco lo hace la documentación anterior a dicho año, donde solamente se habla de que los donadíos se habían reunido todos en uno en torno a 1340, ni tampoco en la crónica de Alfonso XI, donde aparece como señor de Bedma y Joda, y no como titular del Carpio. Ello nos lleva a preguntarnos si la creación o donación del señorío, ya que en la inscripción de la torre se menciona como señor de Joda en 1325, fue posterior a todo hecho. Quizás en tiempos de Enrique II, como la mayoría de los otorgados en este reinado. El silencio de la fuente hasta 1369 induce a pensar que sería concedido por Enrique II en contra de lo que opinan los genealogistas. Es decir, que aquí tenemos, los genealogistas nos lo ponen antes, documentalmente no está claro, como habéis visto. Pero si respetamos por clásica y común la enumeración de los señores consignados, que se viene haciendo tradicionalmente, pues entonces García Méndez III de Sotomayor sería el primer señor del Carpio. Es decir, este señor, el que se casa con la hija de Alfonso Fernández, el señor de Cañete, este sería considerado como primer señor del Carpio. Pero no aparece en ningún documento que lo cite esto como señorío. García Méndez III Sotomayor, después de mandar construir la fortaleza, participó en una serie de hechos de armas en la frontera granadina durante el reinado de Alfonso XI, que fueron los siguientes. En 1333 lo encontramos aconsejando a Alfonso XI cuando éste acudía en ayuda a Gibraltar cercada por los musulmanes. En 1340 participa en la batalla del Salado,
contribuyendo esencialmente a la victoria de los cristianos. En 1341 toma parte valerosamente en el cerco y conquista de Alcalá de Bensaide, Alcalá de la Real, hecho por el que se le concedió la alcaldía de esta población, así como en la incorporación al territorio cristiano de otras fortalezas cordobesas en ese mismo año. Y posteriormente incluso quedaría al cuidado de la frontera mientras Alfonso XI preparaba el asedio de Algeciras. No sabemos la fecha de su muerte, pero por supuesto fue con posterioridad a 1341. Un poquito de los otros señores del Carpio. Del matrimonio de Garci Méndez III Sotomayor con Urraca Alfonso, la del señor de Cañete, nacerá quien sería su sucesor en la titularidad del señorío, Gómez García de Sotomayor, segundo señor del Carpio, que murió antes de 1352. Apenas existen noticias de su persona. Sabemos que acompañaría a su padre en alguna de sus intervenciones militares y heredaría todas las propiedades cordobesas más los señoríos jienenses, si bien es probable que en estas fechas ya no estuviesen en su poder el señorío jienense de Jota. Se conoce que murió antes de 1352, por lo que su titularidad coincide con los últimos años del reinado de Alfonso XI y el inicio de Pedro I. Es probable que su vida no intervenía en acontecimientos militares dignos de destacar, por la crónica estuviese más centrada en su dominio señorial. Se casó con doña Geomar Sánchez de Baeza y le sucedió en el señorío su hijo Garci Méndez IV de Sotomayor, tercer señor del Carpio. El tercer señor del Carpio, con motivo de la guerra civil entre el monarca Pedro I y Enrique de Trastámara, pasaría a engrosar, como la mayor parte de la nobleza cordobesa, el bando de los defensores de la causa del bastardo, al haberse organizado en torno a Córdoba, comprometida con el de Trastámara desde junio de 1366, el movimiento de resistencia al rey legítimo. Pedro I intentará someterla en 1300, años después, en 1368, ayudado por las tropas granadinas. Pero la valerosa resistencia de sus habitantes, dirigida por los principales miembros de la nobleza cordobesa, entre los que se encontraba el señor del Carpio, y todo ello al mando del adelantado Alfonso Fernández Montemayor, consiguió rechazar a los petristas, que finalmente levantaron el asedio de la ciudad. El 6 de noviembre, Enrique II agradece a los caballeros cordobeses la defensa que hicieron de su causa, encontrándose entre ellos Garci Méndez IV de Sotomayor. En agradecimiento ya le daría el señorío, ahí es lo que no tenemos claro. Al año siguiente aparece ya en la documentación un nuevo titular al frente del señorío: Luis Méndez Sotomayor, hijo de Garci Méndez IV de Sotomayor, tercer señor del Carpio, y de doña Juana Fernández de Cárcamo. El cuarto señor del Carpio, beneficiario de las mercedes enriqueñas por la lealtad de esta casa nobiliaria de Trastámara, enajenó las dos villas jienenses y concentró su poder en torno al Carpio por la anexión mediante compra de la villa de Moreno. Casado con doña Catalina Manuel de Villodres, su titularidad coincidió con los reinados de Enrique II y Juan I. Yo, al no tener documentación clara, y no pienso que está en este momento, o a finales del tercer señor del Carpio, es decir, cuando le da las gracias por la ayuda que le ha prestado contra Pedro I, contra su hermano, o posteriormente ya se lo da a Luis Méndez. Me inclino a pensar suposiciones, pero esto estoy haciendo suposiciones, que se lo da a Garci Méndez IV de Sotomayor, y ya lo va a recibir, Luis ya lo recibe ese señor. Es decir, hay un agradecimiento porque le salvan el que entren en Córdoba Pedro I con los musulmanes. Y entonces, en agradecimiento a todos los nobles, pienso yo que fue el momento en que quizás le concedió el señorío. Y ya muere pronto y inmediatamente Luis Méndez ya sí es el que aparece como, podemos decir, como titular de ese señorío. Los generalistas, sin embargo, se van más atrás, pero documentalmente pienso que sería en este momento. Bien, pues vamos a hablar ahora un poco, no sé si no sé cómo voy de tiempo, ¿voy bien? Es que no quiero ser pesado. Los primeros años de la población del Carpio. Vamos a referirnos ahora un poquito a la población del Carpio. Una vez construida la torre fortaleza, para que entre la fortaleza, como a partir de ahí pues se irá extendiendo. Una vez construida la torre fortaleza en 1325, comienza, a la par que se construye un primer recinto de castillo para mediados del siglo XIV, un lento traslado de la población desde la cercana Alcocer al nuevo poblamiento en busca de una mayor seguridad frente a las incursiones musulmanas. De tal manera que para 1366, primera fecha en la que aparece documentado el nombre del Carpio y el de su primer vecino, como curiosidad,
primer vecino que tenemos documentado se llamaba Pedro Jiménez, lo del vino, propietario de tierra en la Figueruela, el 8 de abril de 1366. Y ese es el primer vecino que tenemos censado, por así decirlo, que pone que es vecino del Carpio, Pedro Jiménez. Pues para esa fecha, por supuesto, la población ya estaría fundada. Este traslado de población estaría alentado igualmente por el propio interés de los señores del Carpio, a los que le convendría aumentar los límites primitivos de su reducido señorío. El Carpio tuvo su propio término y consejo. Al frente de este último se encontraban sus correspondientes oficiales, cuyo número y cargo ignoramos. Sí lo conocemos al final del siglo XV. Me permiten ustedes que voy a hacer un salto, aunque no tiene que ver a ser el XIV. Al final del siglo XV sabemos que tenía un alcaide, varios alcaldes y un alguacil. Al ser una villa de señorío, sus nombramientos estarían controlados por los propios titulares del señorío, sobre todo el de los alcaides de la fortaleza por su carácter militar. En cuanto a su término, él daba en un principio con lo de Bujalán, Morente, hasta que después lo coge Luis Méndez, Pedro Abad, la muy Córdoba. Sabemos respecto a su extensión que con la inclusión de Morente a fines del siglo XIV sería algo más amplio que el actual, existiendo pleitos durante esos años con la localidad vecina de Villafranca y Pedro Abad, pertenecientes la primera a la jurisdicción señorial y realenga respectivamente. Las primeras noticias sobre estas delimitaciones son de mediados del siglo XIV y hacen referencia a su zona occidental. Se trata de los límites entre el Carpio y Villafranca, realizados con motivo de la permuta entre el obispo y cabildo catedralicio de Córdoba y don Martín López de Córdoba, alcalde mayor de la ciudad y camarero del rey I, por lo que los primeros cedían al segundo la heredad de Cascajar, lo que después será Villafranca, más una serie de tierras ubicadas en la parrilla, dentro del término del antiguo Alcocer, a cambio de diversas propiedades de la campiña. Así pues, en 1359 asistimos a una ampliación del término consejí y señoría de Villafranca a costa del primitivo de Alcocer, que en dicha época estaría ya vinculado al Carpio. Pero esta delimitación no sería definitiva, ya que en el siglo siguiente vuelve a plantearse un nuevo límite entre estas dos poblaciones. Y así seguirá también en el siglo XVI. Y ya en el siglo XVI también hay delimitación de Montoro, El Carpio y Morente. No conocemos datos de su población hasta principios del siglo XVI, por lo cual tampoco conocemos, es decir, a principios del siglo VI sabíamos que había unos 9.000 habitantes en el Carpio y unos 900 habitantes en el Carpio y unos 625 en Morente, en total unos 1.500. Tampoco de su estructura social ni de las minorías étnico-religiosas. Los vecinos, como vasallos de un señorío, acudirían a todos los acontecimientos militares donde estuvieran presentes los distintos titulares de esta casa nobiliaria. En estas tierras predominaba la explotación latifundista. En su mayor parte perteneciente a la familia Méndez de Sotomayor, mientras que algunos vecinos serían propietarios de pequeñas heredades. En cuanto al aprovechamiento de sus tierras, una gran parte era tierra calma, dedicada al cultivo de cereales, trigo y cebada, completando el paisaje agrario, viña y olivares, aunque en menor cantidad. Completaba también esta economía la industria subsidiaria de estos productos agrícolas, como eran los molinos harineros del Guadalquivir y los de aceite. Y esto es curioso, que la pertenencia al término del Carpio bajo jurisdicción señorial del Guadalquivir motivaría el pago del portazgo y almojarifago de los pinos que pasaban por dicho río. Dentro de la población, los oficios estarían relacionados con el sector agrícola alimenticio y en menor medida el artesanal. La iglesia bajo medieval del Carpio coexistió con la de Alcocer hasta 1344, comenzando su proceso de integración total en la del Carpio en la segunda mitad del siglo XIV. Dicho proceso culminaría con éxito en la centuria siguiente. Estaba ubicada en el mismo emplazamiento que la actual parroquia de Asunción y pertenecía a la Sedeniato de Córdoba. Situada junto a la Torre Fortaleza, fue construida también por García Méndez de Sotomayor y para Muñoz Vázquez fue puesta bajo la advocación de la Santísima Trinidad. Documentalmente no lo puedo afirmar, lo da Muñoz Vázquez y lo digo. En 1329 la Santa Sede le concede ya una prestamera, si bien su situación no estuvo muy clara en los primeros años, ya que en 1329 la concede esa prestamera al Alcocer junto con el Carpio y en 1334 las concede al Gallarín con el Carpio. Al final del siglo XIV, el Cabildo Catedralicio, esto como curiosidad también, emplea la parte de su pan de los donadíos del Carpio para poner los mármoles en las puertas de la catedral. La ubicación del Carpio en el camino que unía la ciudad, La ubicación del Carpio en el camino que unía la ciudad de Córdoba con las tierras del Reino de Jaén y con el norte peninsular daría lugar a que esta población, al igual que ocurrió antes con Alcocer, fuese el lugar escogido para el descanso de los viajeros. Pruebas posteriores lo tenemos ya en la época de Enrique III, que pasa por esta localidad, y sobre todo la famosa de Miguel Lucas Liranzo, que es muy conocida. La última diapositiva
voy a poner el escudo de la villa, donde se recogen los dos escudos de armas. Los dos escudos. Este es el escudo actual de la villa del Carpio. Este está en 4 cuartales. El primero de plata, 2 lobos de sable. ¿Se acuerda usted que le dije allí en esa casa hay 2 lobos de sable? Se va a 2 pasantes, puesto en palo, bordura de gules con 8 aspas de oro, que es el que corresponde a algo. Luego el segundo de plata, este de aquí, 3 fajas ajedrezadas de 4 órdenes de oro y gules, a cada una de una cortisa de sable, que es el de Sotomayor, que es el que no le veía yo en lo que usted me ha enseñado. Luego está el equipolado de 7 puntos de azul y 8 de plata, que es el de Toledo. Y el último, el de oro, un moral de sinople, frutado de gules, acompañado de 2 cuervos de sable, puesto al pie, bordura de gules con 8 aspas de oro, que es el de Joda. Y todo ello timbrado de corona marquesada. Ven ustedes, aquí están recogidos los 2 que fueron, que entraban en la construcción, vamos, en el primer señor del Carpio cuando se hace la torre, que es el señor de Joda, el primero, y luego ya el señor de Sotomayor. Es decir, que la mitad del escudo recoge los 2 medievales, los otros ya son posteriores, que tú has hecho estudios sobre ellos. Bien, y ya para finalizar, como curiosidad, ¿qué peso tiene la casa nobiliaria de los Méndez Sotomayor en Córdoba? Pues no es de las más importantes. Las que estarían, si tuviéramos en un ranking, las que estarían en el primer escalón serían las 3 de los Fernández de Córdoba: el señorío de Aguilar, el conde de Cabra y la de Hurtado. Esos serían los 3 más importantes. Luego habría un segundo escalón en donde podríamos meter pues a la de Montemayor, a la de Portocarrero y quizás también a la del Carpio. Portocarrero se vincula más hacia la zona de Écija, pero Montemayor y el Carpio son muy parecidas, porque los dos son castillos cercanos a Córdoba y tienen buenas viviendas en Córdoba, y casi todos ellos tienen cargos consejiles en Córdoba. Ahí sí intentan manejar también cargos consejiles, sobre todo 24. Entonces habría que ponerle un escalón central. No primero, no el podio del primero, sino central. Bueno, ya solamente, no sé si os he aburrido, si me he pasado, perdonad si me he pasado, y ya simplemente darle las gracias por la atención que han tenido. Ah, bueno, no te preocupes. Que si hay alguna pregunta, algún coloquio, vamos, que lo que yo pueda responder, se lo respondo. Lo que no, yo soy muy sincero. Digo, pues hasta ahí no llego. No te preocupes, que si no, pues ya está. No. Vale. Más preguntas. Vamos a darle un obsequio como a todos los catedráticos que han venido, y espero que... Bueno, sí.